Hola muchachos, en este tutorial vamos a ver cómo realizar un balance hídrico partiendo de valores como precipitación media mensual y evapotranspiración mensual estimada para conocer un poco el comportamiento del agua en el suelo a lo largo de todo un año, como vemos acá. Un balance, al igual que un balance contable, pues es la variación entre las entradas y las salidas, pero en este caso lo vamos a hacer con las entradas y las salidas de agua en el sistema suelo. Y también vamos a tener en cuenta en este balance el agua almacenada. Este balance nos va a ayudar a identificar cuáles son los recursos que nosotros tenemos de agua en el suelo para así evaluar la disponibilidad de agua que van a tener nuestros cultivos. Bueno, en el balance principal la entrada pues va a ser el agua en forma de precipitación, también en forma de lluvia, en forma de nieve, recibida en la superficie del suelo, pero pues ustedes saben que el suelo hasta un punto puede recibir agua, que es la capacidad de campo, y luego se va a ir como de forma superficial, ¿no? Como escorrentía, y también en agua subterránea. Las salidas del agua pues incluyen la evaporación desde la superficie y hay algunos balances que también contemplan la salida de corrientes de agua superficial y subterránea cuando esos balances se hacen a nivel de cuenca, pero en este caso no lo vamos a contemplar. Para este balance sí vamos a tener en cuenta componentes como la evaporación, la precipitación, la radiación principalmente para que evaluemos el exceso, el almacenamiento y el déficit de agua en nuestro sistema suelo. Este balance obviamente que podría variar dependiendo de las características hidrológicas de cada cuenca. Por ejemplo, si tenemos en cuenta los bosques, la vegetación, las zonas de regadío, las actividades económicas principales y otras que pueden afectar el balance. Y así podría ser muy complejo nuestro balance o simple. También pues dependiendo de la extensión de área que consideremos estudiar. Sin embargo, pues aquí vamos a hacer uno más o menos sencillo. Para calcular la evaporación y la evapotranspiración, se usan diferentes ecuaciones como la de Penman, la de Thorndike y la de Mate, entre otros. Bueno, vamos a empezar. Inicialmente nos dan unos datos de temperatura a lo largo de todo el año, nos dan unos datos, aquí está como N sobre N, eso significa la relación de insolación por mes, que es como la cantidad de energía recibida en un determinado tiempo, lo vemos en porcentaje y esto varía según obviamente la posición de la Tierra donde estemos ubicados, de la nubosidad, la topografía y pues acá encontramos unos datos medios de esa relación. También encontramos la precipitación en milímetros. Estos datos, pues si los vemos acá en la precipitación en milímetros, pues nos habla de un lugar que tiene una distribución de lluvias bimodal. Si ustedes se dan cuenta, hay unos meses de verano que comienzan desde diciembre, enero, febrero principalmente, y luego comienza la época de invierno, lo que nosotros conoceremos como la época de lluvias, en marzo, abril, mayo, junio, y luego desciende nuevamente a una época de sequía en julio, agosto, septiembre, y luego hay unos 2 pequeños meses, octubre y noviembre, donde hay nuevamente precipitaciones. Bueno, entonces también vemos acá que dice estación climatológica situada sobre el paralelo 10. Todos estos datos que tenemos aquí son de una estación climatológica. Si estamos hablando del paralelo 10 norte, estaríamos hablando de países como Colombia, quizá Venezuela o Costa Rica, ¿no? Inicialmente vamos a empezar sacando el dato de evapotranspiración en milímetros en el mes. Esta es la fórmula, pero si se dan cuenta, aquí nos piden un parámetro que es IG. Ese dato de IG es la radiación solar global.
que significa como la suma de la radiación directa, pero también la radiación difusa que llega a la atmósfera. Entonces vamos a tener que hallar primero IG para poder hallar evapotranspiración. La fórmula de IG está aquí. Si ustedes ven, acá también nos da QS. QS es la radiación solar en el límite de la atmósfera, o también se conoce como radiación solar extraterrestre, que significa como la radiación de onda corta que penetra la atmósfera. Alguna parte de esa radiación llega a la superficie, otra se dispersa, otra es absorbida por diferentes moléculas que están en la atmósfera, ¿no? Este dato de QS lo vamos a encontrar en una tablita. Entonces nos dicen que nuestra estación meteorológica está en el paralelo 10, entonces vemos para cada uno de los meses del año cuáles son esos datos. Esos datos entonces los vamos a copiar aquí. A ver, acá ya los tenemos copiados, QS, para enero, febrero, marzo y así sucesivamente. Ahora ya podemos entonces reemplazar nuestra fórmula. Nuevamente la recuerdo, nuestra fórmula para hallar IG es QS por 0.18 más 0,62 por N sobre N, que es la relación de la insolación por mes. Entonces, vamos a trabajar con esta formulita y lo vamos a ir haciendo para cada uno de los meses. Bueno, ya que tenemos aquí entonces QS, vamos a reemplazarlo. Yo lo voy a hacer solo para 2 meses y ustedes lo van a hacer para todo el año. Entonces, IG, aquí vamos a irlo cambiando para enero. Entonces sería 780, que es el dato de QS, por 0,18 más 0,62 por 0.7, que es este valor que nos están dando aquí, de N sobre N. Lo mismo vamos a hacer para febrero, 840, que es el dato de QS, por 0,18 más 0,62 por 0.75, que es el valor que nos dan de NN, de N sobre N. Y así sucesivamente. Aquí ya tenemos entonces los datos que nos dan para cada mes del año. Ya que tenemos el dato de IG, entonces podemos hallar la evapotranspiración con esta fórmula, 0,4 por temperatura sobre temperatura más 15 por IG más 50. Entonces para enero vamos a decir que es 0,4 por 26, que es la temperatura de enero, sobre 26 más 15 por 479 en este caso, más 50. Aquí nos dan el dato para enero y luego vamos a hacerlo para febrero y ustedes ya lo hacen para todo el año. 0,4 por 28, aquí vemos el valor de la temperatura en febrero, sobre 28 más 15 por 541, aquí también, más 50. ¿Ok? Bueno, ya hallamos entonces el valor de nuestra evapotranspiración, o sea, el agua que se evapora del suelo o de la transpiración de las plantas. Ahora vamos a ver si los meses fueron más húmedos o más secos, y esto se llamará existencia de agua, que lo hallaremos restando la precipitación menos la evapotranspiración. Aquí tenemos la precipitación menos la evapotranspiración, lo vamos a restar y eso nos va a dar la existencia de agua. Vamos a hacer nuestra resta de la precipitación menos nuestra evapotranspiración para todo el año.
Y bueno, esto lo que nos dice es que los meses secos se dan cuando la existencia del agua, o sea, cuando la precipitación es menor que menos la evapotranspiración es menor de 0, como en estos casos, enero, febrero, marzo y estos meses también, prácticamente todo el año. Y los meses húmedos cuando la precipitación menos la evapotranspiración sea mayor de 0, como en estos casos de junio y noviembre, ¿no? En estos casos estamos viendo que en este caso las entradas de agua están superando las salidas. Prácticamente aquí vemos que son solo 3 meses, ¿no? Los que fueron realmente húmedos, estos, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hallar la acumulación del déficit. La acumulación del déficit será la sumatoria de todos los déficits que vamos teniendo durante el año. Aquí entonces vemos desde diciembre, vamos a ir haciendo la sumatoria de este más este, y luego vamos a seguir haciendo la sumatoria de estos meses, diciembre y enero, más febrero. Ahora de estos meses, enero, diciembre, enero y febrero, más el déficit de marzo. En este caso no hay déficit, entonces vamos a poner 0. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí empieza nuevamente el déficit con menos 67. Bueno, y así sucesivamente. Ustedes ya lo terminan y vamos a avanzar entonces con la reserva disponible del suelo. Esa reserva disponible del suelo tiene que ver con el agua que pasa a engrosar las reservas del suelo. O sea, esto va a pasar cuando la precipitación sea mayor al agua que se evapotranspira. Mejor dicho, cuando las entradas sean mayores que las salidas. Cuando nuestro suelo llegue a capacidad de campo, pues el agua en exceso va a ser escurrida superficialmente y también en profundidad. Por eso hablamos de reserva refiriéndonos a la cantidad de agua por unidad de superficie que el suelo es capaz de almacenar en el perfil. Entonces, para esto, para hallar esta reserva disponible del suelo, vamos a revisar una tabla de reserva de agua disponible en el suelo en función de la acumulación de los déficits pluviométricos en milímetros. Bueno, entonces aquí estamos viendo nuestra tabla de reserva de agua disponible en el suelo en función de la acumulación de los déficits pluviométricos. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar estos datos para enero, febrero y todo el año que tenemos de la acumulación del déficit, que fue lo que sacamos ahorita. Y estamos viendo aquí que dice reserva útil partiendo de 100 milímetros, o sea, 100 litros por metro cuadrado. Vamos a partir de esa reserva porque generalmente así se trabaja en el balance para dar una referencia, aunque las zonas sean diferentes en suelos y vegetación. Si quisiéramos hacer o saber la reserva útil más cercana a la realidad o a nuestra realidad, podríamos calcular la capacidad real de cada horizonte de nuestro suelo para retener agua o la profundidad a la que las raíces de las plantas guardan humedad. Pero vamos a tomar este dato como referencia porque pues no tenemos todos esos datos. Como referencia entonces partimos de 100 milímetros. Bueno, aquí ya hemos avanzado un poco con nuestro ejercicio, sin embargo les voy a explicar cómo se hizo. Este cuadro, esta tabla, habla de la reserva de agua disponible en el suelo en función de la acumulación de los déficits pluviométricos en milímetros. Lo que está en azul es la acumulación de los déficits mensuales. Si se dan cuenta, la acumulación va desde 0 hasta 400, ¿sí? Si se dan cuenta, entre
mayor es la acumulación del déficit, menor es la reserva útil partiendo de 100 milímetros, o sea, la reserva útil de agua que va a tener el suelo. Bueno, ya con eso nosotros tenemos una acumulación del déficit de la sumatoria que hemos hecho, que acabamos de hacer en el ejercicio. Entonces para enero es menos 165. Nosotros lo que necesitamos aquí es poner este valor, darle a este valor un rango. Menos 165 debe estar en este rango, ¿no? De 100 a 200 aquí en nuestra acumulación de déficit. Y lo que nosotros tenemos que hacer es darle el valor de reserva útil. Si es menos 165, seguramente está como por aquí, tendría un rango, un valor más o menos, posiblemente como de unos 20 o algo así, ¿verdad? Que va desde ese rango de 13 hasta 36. ¿Cómo sabríamos cuál es este valor que le corresponde a este número de 165 menos 165? Para calcularlo, yo tengo una idea, ustedes buscan si tienen una mejor, y es, primero tendríamos que saber cuál es el rango que hay entre estos números, porque si ustedes se dan cuenta, aquí todos estos son en 20, van de 20 en 20, pero luego aquí van de 100 y acá luego van hasta de 200, ¿sí? Y aquí también no son constantes los rangos en los que va cada uno de estos números. Entonces, acá, por ejemplo, la diferencia entre estos dos es 19, acá la diferencia entre 81 y 66 es 15, entre 66 y 54, 12, 54, 44, 10 y así sucesivamente. Acá tenemos los valores. Entonces, lo que a mí se me ocurre es, primero, entonces, hacer la división de estos valores, de estos rangos, de la reserva útil, dividido en este otro rango. Esto me da 0,1, ¿sí? Lo mismo acá. Este valor de 0,2 me da a dividir 23 dividido en 100. Igual cada uno de estos. 0,4 me da de dividir este 8 dividido en 20. 0,5 de dividir 10, que es el rango entre estos dos, dividido en 20, que es el rango aquí de la acumulación de déficit. De 60 a 80 hay 20 unidades, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, si vamos a hacer entonces ya con la acumulación de nuestro déficit, ya sabemos cuánto vale cada uno de estos valores que se encuentran en este rango, ¿sí? Vale 1, si ustedes se dan cuenta, a medida que se hace más grande la reserva, pues obviamente que aumenta nuestro valor o cada uno de esos valores que se encuentran en el rango. Aquí tienen un valor de 1 unidad y acá tienen un valor muy pequeño, ¿cierto? Porque son muchas unidades, acá de 200 a 400, de 2 a 13. Bueno, entonces acá, ya sabiendo cómo son estos rangos, lo que voy a hacer es menos 165, lo voy a multiplicar. Menos 165 debe estar en este rango de 100 a 200. Seguramente aquí están las 65 unidades que van después del 100. Esas 65 unidades la voy a multiplicar por 0,2 que está aquí. Y luego ese valor que es 13 se lo voy a restar a este valor que está aquí para saber entonces cuál es el valor que le corresponde aquí, ¿no? En este rango. Este me da 23, o sea que el valor de menos 165, que debe estar por aquí, corresponde entonces a 23 en la reserva útil. Así también para febrero presentamos que es menos 274 la acumulación del déficit. Si vemos entonces correspondería aquí, ¿no? En este rango, menos 274 debe estar como por aquí. Entonces son 74 unidades que hay acá. Esas 74 unidades yo la voy a multiplicar por este valor de 0,1, que es el que le correspondería, y luego a ese número, que me dio 4,07, lo voy a restar con este rango que sería el de 13 para saber entonces cuál es el número que le corresponde aquí, ¿no? Encuentro que es 8.13.
Entonces, ese número de menos 274 que debe estar en este rango por aquí le corresponde en reserva útil el valor de 8.23, ¿sí? Así sucesivamente lo voy a hacer con marzo. Bueno, ya cada uno de estos valores ya les pusimos. Aquí cuando, por ejemplo, nuestra acumulación del déficit es 0 o la sumatoria de esa acumulación, entonces le vamos a poner 100 porque vamos a partir, recuerden, de esa reserva útil de 100 milímetros. Para mayo también fue 0, entonces 100, para junio también fue 0 y así sucesivamente. Bueno, aquí ya hemos puesto nuestros valores de la reserva disponible en función a la acumulación de los déficits. Acá ya tenemos cada uno de los valores que calculamos. Como vemos, los valores de la reserva son altos, como en este caso, en los periodos más húmedos. Veamos aquí. En los periodos más húmedos, la reserva disponible siempre es alta, pero van disminuyendo al llegar los periodos secos. Vean cómo va disminuyendo aquí la reserva disponible. Luego, otra vez, al llegar lluvias, vuelve a aumentar la reserva y luego vuelve a disminuir en los periodos secos. Aquí vamos a ver también cómo la reserva nunca tendrá como valor uno mayor a la reserva que teníamos de 100 milímetros y también no vamos a tener un número negativo en esta reserva disponible. Bueno, a continuación vamos entonces a hallar la variación de la reserva. Esta variación de la reserva es la diferencia entre la reserva del mes y la del mes anterior. Entonces, en este caso, por ejemplo, la reserva de enero sería la diferencia entre este mes y este mes. Para este caso de febrero, aquí también sería para marzo, la diferencia entonces en el mes de febrero menos la de marzo. Aquí veamos. Aquí queda negativo, pero esto no puede ser negativo, porque aquí la reserva es máxima de 100 milímetros y aquí se junta, o digamos, aquí se resta con esta de menos 6,73, entonces aquí vamos a hacer lo contrario, para que el número nos dé positivo. Aquí entonces no habría variación de la reserva, pero aquí sí. De estos valores, acá vamos a hallar la de abril, restando la de julio menos la de abril. Aquí de igual manera. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. La variación del mes de octubre, la reserva disponible del mes de octubre menos la del mes de septiembre. Aquí no habría. Y acá reserva sería entonces la variación de este menos este. Bueno, ya una vez que hemos hallado la variación de la reserva, vamos a hallar la evapotranspiración real. La evapotranspiración real es el volumen de agua que realmente se ha evapotranspirado en el medio, dependiendo obviamente de cuánta agua haya disponible para evaporar. La idea de la evapotranspiración real es poder llegar a la evapotranspiración potencial o de referencia, por lo tanto, la evapotranspiración potencial es siempre mayor o igual a la evapotranspiración real. El agua disponible para evaporar pues es la que cae como lluvia y también la que se mantiene como reserva disponible en el suelo. En periodo húmedo, la evapotranspiración real es igual a la evapotranspiración potencial. La vamos a hallar
sumando la precipitación más la variación de la reserva. Recuerden que la variación de la reserva es la reserva que nos queda menos la que teníamos el mes anterior. Entonces vamos a seguir haciendo esto más la variación de la reserva, la precipitación más la variación de la reserva. Aquí donde la reserva disponible es lo máximo, la máxima reserva disponible, vamos a ponerle entonces el valor de la evapotranspiración al mes. En este caso también la reserva disponible es la máxima, entonces vamos a poner el valor de lo que evapotranspiró al mes. Y aquí nuevamente continuamos sumando la precipitación más la variación de la reserva. La precipitación, la variación de la reserva. Y así sucesivamente. Ustedes pueden hacer todos estos cálculos si quieren en una tabla en Excel o también lo pueden hacer a mano con su calculadora. Aquí por ejemplo es 100 la reserva disponible, entonces vamos a poner el valor de la evapotranspiración de ese mes. Lo mismo aquí. Y aquí vamos a restar la precipitación, a sumarlo, más la variación de la reserva. Muy bien, después de que ya tengamos este dato, vamos a sacar otro que se llama déficit agrícola. Ese déficit agrícola será la diferencia entre la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real. Entonces, vamos a poner aquí la evapotranspiración potencial menos la evapotranspiración real y así sucesivamente. Ahorita vamos a hacer esto, pero ahorita vamos a revisar si los cálculos están bien hechos. Bueno, ya hallamos todos los datos que nosotros necesitamos. La idea es que vamos a graficar todo esto para estar más consciente de lo que nos dicen los números, porque así a veces es muy complicado. Lo que vemos es que sí tenemos unos periodos, que son estos, son unos periodos de sequías, de déficit agrícola, entonces vamos a sumarlos. Aquí hay otro periodo de déficit de julio a septiembre, vamos a sumarlos. Entonces vemos que aquí el déficit mayor durante todo el año están comprendidos por estos meses. Bueno, aquí podríamos sumarle también en diciembre. Vamos a sumarle también este valor de diciembre porque son los 4 meses en los que hay sequía continua. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular cómo sería, entonces cuál sería la posibilidad de hacer un reservorio para 5 hectáreas de un cultivo de maíz. Entonces, para calcular esto, primero tenemos que ver, bueno, estos 220,73 son milímetros. Vamos a pasarlos a metros. Sería 220 metros. Y vamos entonces a multiplicarlo por lo que serían, dijimos que para 5 hectáreas de un cultivo, 5 hectáreas, que correspondería a 50.000 metros cuadrados. Entonces, vamos a subir un poco esto. Entonces vamos a multiplicar 0, bueno, esto nos va a quedar mal aquí,
Vamos a hacerlo así solamente. 0,22 por 50.000 Entonces me darían aquí 11.000 metros cúbicos, ¿cierto? Porque aquí estaba en metros y aquí está en metros cuadrados. Entonces nos da aquí en metros cúbicos 11.000 metros cúbicos, que si lo pasáramos a litros, ustedes saben que un metro cúbico tiene 1.000 litros, entonces si lo pasáramos serían 11 millones de litros. Así, más o menos, esto sería lo que necesitaríamos, el reservorio, el volumen del reservorio que necesitaríamos para las 5 hectáreas de un cultivo determinado. Bueno, aquí lo que hacemos es, ya hemos graficado nuestros datos de precipitación, evapotranspiración potencial y evapotranspiración real. Aquí en nuestros ejes X y Y estamos graficando lo que es milímetros de lluvia y los meses del año. Aquí entonces vemos unos meses de déficit agrícola que comienzan durante diciembre, enero, febrero y marzo, y el otro se ubica en los meses de julio, agosto y septiembre. También vemos un periodo de excedentes de lluvias durante los meses de marzo, abril y mayo, y también uno muy pequeño en octubre, noviembre, algo menor. En este periodo pues aumentan las reservas disponibles, las reservas útiles. Después de los excedentes empieza a aumentar la reserva útil del suelo, que a medida que avanza el déficit o los periodos de déficit va disminuyendo. Aquí vemos también cómo la reserva útil es grande, pero a medida que va pasando el déficit de lluvias o los periodos secos, pues obviamente que va disminuyendo esa reserva. En el periodo húmedo, entonces la evapotranspiración real es igual a la evapotranspiración potencial. Eso significa que se evapora pues todo lo que le es posible. ¿Qué más podríamos decir? Que la reserva útil es cuando pues las entradas son mayores que las salidas. Eso significa que los tiempos de precipitación son mayores o la cantidad de precipitación es mucho mayor a la evapotranspiración. Entonces, pues con esto hemos terminado el ejercicio. La idea es que esta gráfica nos sirve para entender mucho más todas estas conceptos que hemos estado viendo durante el taller. Entonces, la idea es que ustedes pueden graficarlo, como les dije también, utilizando una tabla de Excel, o ustedes pueden hacerlo a mano, ¿no? Como ustedes gusten. Entonces, pues hasta aquí el tutorial. Si hay dudas o preguntas, pues estoy al tanto para responderlas. Hasta luego.